Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando Desiguales por la televisión pública. Bienvenidas, bienvenidos. Ya está en el living de Desiguales para un mano a mano con Lucila Trujillo y quien les habla. Y, por supuesto, todo nuestro panel, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. En medio de una agenda muy importante, clave, cara, diría yo, para la democracia argentina, que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial, que tiene que ver con la reforma de la Corte Suprema de Justicia, y hace muy poquitas horas también con una definición respecto a la situación del avión venezolano. Dijo el ministro de Justicia, estamos frente a una operación opositora. Recuerden que venimos de también algunas declaraciones muy fuertes que algunos han considerado como una invitación a un golpe blando. De eso vamos a hablar mano a mano con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. Buenas noches, Lu. Muy buenas noches. No puedo dejar de pensar que la virome de Caruso es una que yo creía haber perdido, pero ahora me doy cuenta que está en su poder. Esto ocurre con las viromes en todos los trabajos. Así está que... el ministro de Justicia aquí, si querés, les ponemos evidencias y vemos. Nada nos sorprende, esto pasa en todos los trabajos. A ver, sesión en diputados muy caliente en el día de hoy. Comenzó cerca de las 11 de la mañana. Primero, durante un largo rato, un debate por el avión venezolano-iraní en pleno Congreso de la Nación, demostrando que, por supuesto, esto tiene más de político que de judicial, ¿no? O de seguridad interior, digo. Me refiero a no son terroristas, de hecho no hay ninguna causa, no hay ningún motivo penal por el cual estos tripulantes en este momento están en el país, pero sí es algo político sin ninguna duda. Ahora, mientras ocurre esto en vivo, está hablando el diputado Martín Tetaz, está hablando de lo que tiene que ver con las asignaciones para industrias culturales. Más temprano se votó lo que tiene que ver con un alivio fiscal para monotributistas y autónomos. Se votó por unanimidad. Bueno, hubo acuerdo en este caso, ¿no? Entre oficialismo y oposición. Pero hubo cruces antes. Hubo cruces que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la inflación. Por un lado el diputado Carlos Heller, por el otro Martín Tetaz y Luciano Laspina. Esto fue lo que ocurrió. Este nuevo proyecto que ha llegado pero todavía no ha sido analizado ni conversado en la comisión, creo que hay un arduo trabajo aún. No era este el tape que les queríamos mostrar, no era ni Laspina, ni Tetaz, ni Heller, hablaba la senadora Vega, ya vamos a escuchar, eso tiene que ver con otra parte del programa, pero en instantes vamos a hablar con la actriz Carolina Papaleo, una de las que hoy está en los balcones de la Cámara de Diputados, siguiendo con mucha atención, varios artistas de la cultura popular, lo que está pasando, porque tiene que ver ni más ni menos que con el financiamiento al cine, a la música, al teatro, un financiamiento que vence a fin de año. Sí, efectivamente, prórrogas de programas que colaboran y que apoyan nuestra industria cultural. Referente de nuestra cultura, Carolina Papaleo, nos está escuchando. Carolina, ¿cómo estás? Lucila Trujillo, Pablo Caruso en Desiguales en TV Pública. Saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Este día los veo desde acá. No los estoy viendo, pero bueno, desde acá. Bueno, estuvimos siguiendo el debate y en un momento se puso realmente muy tenso todo. ¿Picante? Incluso, sí, porque incluso el diputado Lombardi pidió que los echaran, digamos, que los sacaran de los palcos donde ustedes estaban observando el debate. ¿Qué es lo que ocurrió? Nosotros no entendimos qué pasaba, no sabía qué quería. No entendimos que era nosotros. No sé, porque Lombardi dio su discurso y después se fue, así que no estuvo en el recinto y vino para hacer seguramente un show ante cámara, porque te digo que nosotros estamos acá y él se fue. Carolina, estuvo charlando un ratito y con el Colorado Santilli, que no paró de hablar, y después se fue. aprovecho que tenés retorno para que escuches justamente lo que dijo mientras ustedes estaban en uno de los balcones. Decimos los chicos que tengan, ¿por qué no comprar libros? ¿Por qué tenemos que defender en este Congreso burocracia? Compremos libros, muchachos, comprémoslos que capaz que nos ayudan a construir mejor ciudadanía. ¿Sabés los libros que compramos? Ahora desaloje, ahora le pido yo, desaloje. Ya redondeo. Desaloje, decía Lombardi. Echalo, ahora lo pido yo, decía, echalo. Porque la respuesta fue aparentemente desde uno de los balcones. ¿Sabés la cantidad de libros que se hubiese comprado con esos millones de deuda? Apuntó directamente después Lombardi a echalo.
Ah, perfecto, perfecto. No, entonces eso fue cuando estaba hablando él, sí, de uno de los balcones, cuántos libros se hubiesen comprado sin la deuda, pero ahora entró y se acercó al presidente a decirle no sé qué, pero también parecía que estaba enojado con algo. ¿Vos viste quién fue el que le gritó, Carolina, o fuiste vos? No, no era tu voz. No, nosotros estamos todos en el primer piso y el grito vino del segundo piso y además de enfrente. No tengo la menor idea. Es alguien que estaba por atrás. Sí. Ahora, me interesa preguntarte esto que se está debatiendo. ¿Por qué están ustedes ahí? Digo, ¿cuál es la importancia de que esto efectivamente salga? ¿Y por qué Lombardi se opone? Bueno, cada uno por la postura del que tiene el bloque de ellos, de la oposición, en realidad lo que él argumentó es que detrás de esto, que no es la creación de ningún impuesto, porque decir la creación de un impuesto, viste que remite a un inconsciente colectivo de que con mis impuestos se subsidia tal cosa. Entonces esto en realidad es una prórroga, es algo que existe y que lo único que se está pidiendo, y por poner un número, se le puso 50 años más, como un simbólico. En realidad algo que tiene que ver con la cultura no tendría que tener fecha de vencimiento. Esto no es un yogur, esto es una apuesta a lo que tiene que ver con la cultura a nivel nacional, y además de verdad nosotros venimos de una pandemia y nadie puede negar que los más afectados fuimos los actores, porque más o menos, no en la restricción pura de los primeros días, pero a medida que se fue aflojando, casi todos los trabajadores empezaron bien o mal a trabajar. Nosotros fuimos los únicos que no podíamos hacerlo. Yo porque en mi caso estoy con un programa al aire, pero esto no es la generalidad. La generalidad es que no se podía hacer teatro, ni comercial, ni independiente, muchas cuestiones que tienen que ver justamente con el teatro independiente, no que son los actores a lo mejor no que son los más conocidos, los que aparecen en la tele o están en el teatro comercial, estaban sin posibilidad de poder seguir trabajando y de poder generar plata. Entonces estamos acá apoyando para que esto sea nada más que una prórroga de 50 años como un simbólico, nada más. De hecho, el diputado dijo, me hubiese gustado ponerle como el Magiclick, ponerle 104 años, porque ni tendríamos que estar discutiendo esto. Claro. ¿Crees que estos temas tan caros para nuestro desarrollo como sociedad, como es nuestra cultura, también se lo comió la grieta? Es decir, ¿crees que son posiciones que efectivamente creen o que quizá sienten quienes se oponen que tienen que ser, que tienen que ponerse de un lado determinado de la discusión? No, de hecho, cada uno de ellos empieza diciendo que ellos no están en contra del tema de la cultura y de fomentar la cultura, pero, y ahí viene el condicional y viene. Creo que, bueno, estamos pasando una época, creo que no tiene que ver con nuestro país, sino que tiene que ver con muchos lugares del mundo, donde se está politizando todo, donde hasta la vacuna es si me vacuno, si soy de un partido o de otro, ya la vacuna es ideológica. Entonces, con todas estas cuestiones donde todo pasa reducido a si soy de un lado o del otro, esto es muy difícil para dentro de una sociedad hacer un debate, porque en realidad hay cosas que no tendríamos que estar discutiendo. Pero por eso te lo llevo al extremo. Si estamos hablando de la salud y en el medio de una pandemia estar discutiendo si la vacuna sí, si la vacuna no, claro. Imagínate esto que tiene que ver con la cultura. Y además, recién, por ejemplo, uno de los diputados decía que el oficialismo se arrogaba o los derechos humanos o se arrogaba el tema de la cultura. Nadie se arroga nada. Bueno, es así, qué sé yo, parece que la semana pasada pidieron, no sé qué tema era, y que vinieran a apoyar y se les pidió, esto lo dijo Massa, y se les dio, y bueno, no vino nadie a apoyarlos, así como vinimos hoy nosotros. No sé, tenemos a lo mejor otra manera de expresarnos, a lo mejor otra manera de acompañar. Nadie está diciendo que es de un partido u otro la cultura. Claro. Lo que pasa que, bueno, a lo mejor somos muchos las caras visibles que representamos a un sector, pero claro. Nada más que eso. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande y te esperamos acá en el piso de Desiguales. Bueno, dale, gracias a ustedes. Un abrazo. Interesante lo último que decía Carolina Papaleo sobre cómo cada espacio político expresa una mirada de la cultura determinada. Y eso está muy bien. De hecho, Hernán Lombardi tuvo la posibilidad de hacerlo porque fue el responsable de Cultura sí, durante el gobierno
de... Mauricio Macri. No, de la Rúa. Ah, de la Rúa, De con la Mauricio Macri primera fue alianza. acá. Claro, bueno, sobre los medios públicos Sí. me parece que huelgan las palabras, ¿no? Y el rol de Lombardi. Pero en términos de cultura, él expresó durante el gobierno de aquella alianza, él expresó su mirada cultural. Vamos a la mesa con nuestros Vamos. compañeros, nuestra compañera Desiguales, programa libre de humo. Y como buenos periodistas que son, van a vender un título de una bajada de lo que vamos a hablar hoy. Por Barragán. Así es, vamos a hablar de las próximas medidas económicas que se vienen, así que atención, les vamos a estar contando qué es lo que se viene en esta economía que no nos da respiro a los periodistas económicos, ni a todo el país tampoco, Claro, ¿no? iba a decir, en el orden inverso. Pero está bien. Pero está bien. Cada uno habla de su lugar. Claro, habla de sí. su lugar. Y lo cierto es que voy a traer un concepto de la universidad, el trilema de la imposibilidad, pero lo vamos a hacer fácil para que lo entendamos todos. Bueno, está muy bien. Ya está, insistimos, Martín Soria, el ministro de Justicia de la Nación, esperándonos en el living. Antes de eso... Yo te iba a dar Mauricio te iba a dar la Fiorentino. virome así para que recupere la que te No choreó está bien, Caruso. no está bien lo que pero la estás última vez haciendo. que alguien hizo este gesto en público terminó en la tapa de todos los Y diarios. la Así mía, que no- la mía tiene flor ahora. No, Permítame. acá la virome. Excelente. Excelente. Acá se la voy a flor. Vamos a hablar Medio que de... se puso la gorra, Sí, porque algo le prometió a la conductora, me parece. Fue. mira. Somos amigos. Vamos a hablar de Daniel Scioli, que hoy asumió formalmente, fue como la nominación más spoileada de la historia, hace 10 días que es ministro de Desarrollo Productivo. De hecho, empezó a trabajar antes de asumir, asumió de la tarde. Vamos a contar al menos 2 de las responsabilidades que el presidente Alberto Fernández le asignó para su tarea acá hasta el fin de mandato, si todo sale bien. Néstor. Gasoducto Néstor Kirchner, un sector de la oposición se relamía creyendo que allí había un caso de corrupción. Bueno, el caso de corrupción parece haber quedado de lado, pero hoy vas a ver por qué es urgente e importante que se inicie ya la construcción del gasoducto. Bueno, nos vamos al living, Sí, señor. al encuentro del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Luli, tal, ministro? ¿cómo están? Gracias por haber venido a Desiguales. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, habló de una operación política, una operación opositora en ciernes alrededor del caso del avión venezolano con pasado iraní. ¿Cómo está el tema y qué opinión, qué mirada política tiene sobre el asunto? La verdad que como todo, lamentablemente, en esta oposición que tiene nuestro gobierno, es una payasada. Esto hay que decirlo. Cuando uno analiza, yo venía para acá y veía el avión fantasma, titulan ahora algunos medios, estos mismos medios que se callaban la boca durante los 4 años del macrismo, ¿no? Y lo cierto es que, primero, le envenenaron la cabeza a todos los argentinos diciendo que era un avión fantasma lleno de terroristas iraníes que andaba paseando por el cielo argentino. La verdad que se comprobó que efectivamente no hay ningún terrorista, ninguno tiene pedido de captura. Después dijeron que cuando estaba en vuelo sobre el territorio nacional, apagaron el GPS, el transponder, para no ser detectados. Se comprobó que también era falso, que nunca apagaron el transponder. Después dijeron los mismos medios, los mismos dirigentes de la oposición, que el avión tenía pedido de secuestro. Se demostró que tampoco es cierto. La verdad que no se entiende cómo con nada armen semejante escándalo y horas de televisión y medios mintiéndole a la gente. Bueno, es la forma en que gobernaron 4 años. El tema es que, la verdad es que intervinieron todos los organismos correspondientes, nacionales, y el avión está demorado en Ezeiza, los pasajeros están aquí, nadie se fue, no hay terroristas. Pero bueno, ellos tienen que hacer este show como están haciendo en la Cámara de Diputados, veíamos el debate, ¿no? Con cada cosa es una mentira tras otra. Ahora, ¿hay una intención desestabilizadora detrás de esto? Digo, ayer escuchábamos a un periodista, Marcelo Longobardi, decir directamente que el Parlamento tenía que intervenir sin importar la figura del presidente y la vicepresidenta. Tenía que nombrar un jefe de gabinete. Exacto. ¿Y dónde estaban estos impresentables, incluido el periodista Hernán Longobardi, dijiste? No, Marcelo Longobardi. Marcelo, me parecía, porque ese es el diputado. Sí, Ex ministro de Cultura. sí. A ver, todos estos periodistas, ¿no? Yo siempre hago este ejercicio. ¿Dónde estaban los periodistas de Clarín, La Nación, cuando Mauricio Macri y estos funcionarios macristas enviaban un avión de verdad? Un avión argentino, un avión Hércules lleno de armamento para voltear un gobierno en Bolivia. Un gobierno elegido por el Te pueblo. dirían que no eso fue un golpe de Estado. Como... Ahí no dijeron nada. Todavía el día de hoy siguen sin decir nada. En Bolivia, 10 años de prisión le dieron a quien comandó
desde la política, con las Fuerzas Armadas, un golpe de Estado. Y el gobierno, un gobierno argentino, elegido por el voto de la gente, el gobierno de Macri, fue el que proveyó las armas para ese golpe de Estado. Y esos mismos medios que mienten a la población diciéndole que el gobierno argentino, que Alberto, Cristina y todos sus funcionarios dejaron pasar un avión terrorista, que se sabe y está comprobado que es mentira, llevan 72 horas envenenándole la cabeza a los argentinos. Ministro, es muy triste. Un comunicador que llama al Congreso Nacional a que, dejando aparte al presidente y la vicepresidenta, nombre un jefe de gabinete para que se haga cargo de un país a la deriva. Creo que más o menos... Sí, comparándolo con el año 2001. Es la textual. ¿Cree usted que amerita algún tipo de denuncia? Bueno, para eso están los diputados, los senadores. Yo cuando era diputado y senador hice varias denuncias, ¿no? Si usted fuera legislador, lo hubiera denunciado. Me encantaría. A ver, uno está viendo un nivel de agresividad. ¿Por qué delito? ¿Qué delito sería? A ver, tenés varios. Tenés de incitación, hay varios delitos. El tema es que son comunicadores sociales. Cuando uno ve... Yo el otro día veía otro periodista, no vamos a poner el nombre, porque no se trata de perseguir periodistas, porque en definitiva tienen una bandera, una camiseta política e ideológica puesta, ya te das cuenta dónde trabajan y te das cuenta qué es lo que están haciendo. Pero lo cierto es que escuchaba uno que relacionaba lo de Nisman, el suicidio de Nisman, con este avión. Es un disparate. Néstor. Sí, básicamente quería volver un momento al tema del avión. Los venezolanos y los iraníes están aquí retenidos sin ningún delito imputado. El avión no está volando pese a que tenía contratos. ¿Cuánto le va a salir a la Argentina todo esto? No sé, se lo iremos a cobrar a Clarín, a Mañeto, a La Nación, a estos dirigentes de la oposición. La vamos a terminar pagando todos los argentinos. Claro, como estos 100.000 millones de dólares que en 4 años pidió el macrismo. ¿Quién lo va a pagar? Tus hijos, mis hijos, los hijos de todos los televidentes. ¿Vos te pensás que lo va a pagar Macri? Macri todavía no paga la deuda que hace 20 años los argentinos le queremos cobrar por la estafa del correo. La justicia, bueno, su ministerio justamente está detrás de todo esto. Yo la tengo facilita. No, sí. Entre la economía, la justicia y la Argentina está muy fácil todo. El presidente Alberto Fernández viene insistiendo hace tiempo con una reforma judicial. Tenemos un corte justamente refiriéndose a esto. Yo mandé una ley de reforma de la justicia federal que el Senado trató y la Cámara de Diputados no quiso tratar, con el argumento de que supuestamente esa ley buscaba la impunidad de alguien. Lo cierto es que lo único que logró es la impunidad de los narcotraficantes, de las grandes corporaciones criminales que se han asentado en la Argentina. Bueno, yo quiero decir desde aquí públicamente que le pido al Congreso de la Nación que cuanto antes debata esa ley, la saque porque Rosario lo necesita y lo necesita la Argentina. Del 1 al 10, objetivamente, ¿cuántas chances cree de que el Congreso hoy, como está conformado, saque una ley de reforma judicial? Yo creo que estamos en un momento histórico, lo dije del primer día que asumí. Hace mucho tiempo, a ver, Alberto lo viene diciendo desde el día que asumió, ¿no? Cuando dijo nunca más a un poder judicial, a una justicia que persiga según los vientos políticos de turno. Yo estaba ahí, le vi la cara a los jueces de la Corte ese día que asumía Alberto y Cristina, y los tipos se le transformó la cara. Y a partir de ese día, Alberto recién lo decía hoy en Rosario, en Santa Fe. La reforma judicial que envió el presidente al Senado y que está aprobada en el Senado, que falta que se debata en diputados, creaba en Santa Fe 8 juzgados federales nuevos, 7 fiscalías federales, 2 salas de cámara, una fiscalía general federal, todos importantes para dar pelea, por ejemplo, al narcotráfico. ¿Qué te parece? Macri, Casal, el jefe de los fiscales, esta Corte Suprema son los responsables de que prácticamente el 40%, el 50% en el caso de las fiscalías en la provincia de Santa Fe, que son las que tienen que investigar el narcotráfico, estén vacantes hoy. Y llevamos 7 meses con el Consejo de la Magistratura intervenido por la Corte Suprema, sin reuniones, sin las comisiones formadas, paralizadas las ternas.
los concursos. Ahora, Martín, perdón, lo nombraste recién a Ricardo Casal, al procurador general. El gobierno tiene el pliego de Rafecas en el Senado desde marzo de 2020, si no me acuerdo mal, y la reforma del Ministerio Público Fiscal, que alteraría las mayorías requeridas para designarlo, frenada en la Cámara de Diputados. ¿El gobierno está dispuesto a terminar el mandato con Casal como procurador o evalúa en algún momento cambiar el pliego de Rafecas? No, nosotros, el único postulante que hay es el doctor Daniel Rafeca, bien lo mencionabas vos. Pero vos dijiste algo que es muy cierto. Recién hablábamos de la reforma judicial, ¿no? Que tiene aprobación en el Senado, estaba en diputados para debatirse. Mencionaste la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, que son los que tienen que llevar adelante las políticas criminales, como por ejemplo la persecución del narcotráfico. Fue aprobada esa reforma el año pasado en el Senado, se debatió, yo fui a la Cámara de Diputados a exponer, se aprobó en comisión, todavía no logramos juntar los consensos, las mayorías para aprobarse en diputados. Reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay un montón de proyectos presentados, ya se está debatiendo desde el mes de abril en el Senado de la Nación, seguramente me convocarán a debatir, ya han ido especialistas. Reforma del Consejo de la Magistratura, otra de las leyes que presentamos desde el Ministerio de Justicia, del Poder Ejecutivo. Lo que está diciendo es la responsabilidad está en el Congreso, de que esto se lleve adelante. Los que sacan las leyes, a ver, en este juego que hermoso que tenemos, que es la democracia, en este sistema de pesos y contrapesos que establece sanamente nuestra Constitución, todo se hace con leyes del Congreso, como corresponde. Sobre todo los que tienen que ver con reformas profundas, reformas estructurales. Cuando hablamos de modificar la Corte Suprema, estamos hablando de la cúpula, la cúspide del Poder Judicial que hace más de 160 años que funciona de la misma manera. Claro, a nadie se le ocurriría nombrar por decreto. Pues bueno, ese era Macri nada más. A ningún presidente argentino democráticamente elegido se le hubiera ocurrido usar un avión argentino para mandar armamento para apoyar un golpe de Estado en un país hermano como Bolivia. Ministro, pero solamente a Macri. ¿Cómo conlleva la impotencia en el cargo de no poder efectivamente transformar algo que está a las claras, afecta directamente a la democracia? Si uno observa que cualquier ley que afecta privilegios se puede llegar a aprobar en el Congreso, pero después termina siempre en un despacho de un juez. A ver, hagan lío, decía Francisco, ¿no? Y un poco se trata de eso. Todos los días machacar e insistir, mostrar lo que está ocurriendo. Mira, tenemos hoy 9 de cada 10 argentinos descree, lamentablemente, en el Poder Judicial de la Argentina. Tenemos esta situación donde se está debatiendo en el Senado, se está debatiendo en el Congreso. Claro, nos faltan las mayorías, sobre todo en diputados, para lograr sacar estas leyes, muchas de ellas. Pero usted lo que dice, hay que hacer acción política por fuera de lo que pueda hacer el Congreso. No, y buscar y trabajar en los consensos. Mira, es la primera vez desde 1983 de esta parte que yo estoy viendo que 18 gobernadores argentinos y gobernadoras pelean, luchan y presentan un proyecto para ampliar la Corte Suprema, nunca antes de 1983 de esta parte, desde la recuperación de la democracia. Digamos, estamos en un punto de quiebre porque lamentablemente la justicia argentina hoy tiene un descrédito que supera el 85% de la sociedad. Ahora, cuando el expresidente de la Corte Suprema, el doctor Rosenkrantz, dice: detrás de cada necesidad no hay un derecho, lo dice además en Chile, invitado a un congreso. ¿A usted qué le pasa? ¿Le sorprende? No me sorprende. ¿Le llama la atención? A ver, es uno de los dos. Hoy la Corte, miren, si no, tendremos una Corte poco plural, unitaria. De estos 4 jueces de la Corte, vos estás mencionando uno que era empleado de Clarín, que fue puesto por decreto por Mauricio Macri. Pero si vos analizás hoy la Corte Suprema, nunca antes nos pasó en la Argentina, por lo menos en los últimos 20 años, que no tengamos una mujer en la Corte Suprema. La última que tuvimos fue Elena Hayton, que renunció después del escándalo cuando los jueces de la Corte se autovotaban. Un escándalo que la obligó a renunciar porque le daba vergüenza estar ahí. Bueno, pensemos que en estos 160 años que tiene la Corte Suprema, hubo 3 mujeres nada más en la Corte Argentina. 2 puestas por el expresidente Néstor Kirchner, la doctora Argibay y la doctora Elena Hayton de Lonasco. Cuando vos ves otros países de la región, Uruguay, 3 millones de habitantes y tienen 5 jueces de la Corte.
Nosotros somos casi 50 y tenemos 4 varones Pero que entonces... representan a 2 provincias argentinas. Santa Fe, Córdoba, 2 santafesinos, fíjate vos el narcotráfico, ¿no? 2 santafesinos, un cordobés y uno por el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si está tan deslegitimada la Corte, ¿por qué efectivamente la oposición puede, sin costo político, seguir obstruyendo una reforma? Por ejemplo, la Corte podría hacer cualquiera de las otras cosas que usted mencionó. Bueno, pensémoslo. Recién una artista hablaba de la grieta, ¿no? No es de ahora. Hace 13 años que la Argentina se priva de tener un defensor del pueblo, 13 años, porque no se logra la mayoría necesaria en diputados y en senadores, que las dos No está en partes. la agenda de la gente, claramente, el tema, ¿no? No, al contrario. Ese es un grave error. Eso es lo que siempre nos quieren hacer creer los que no quieren reformar nada, los que quieren mantener el status quo. Vos fijate si no estará en la agenda de la gente. ¿Qué pasó cuando en el medio de la pandemia todos nuestros hijos e hijas en la Argentina más necesitaban las comunicaciones, internet? ¿Qué pasó? Nuestro presidente saca un decreto para congelar las tarifas para que no nos estafen las grandes empresas. ¿Qué hizo la Corte Suprema? En 2 semanas volteó un decreto para favorecer ¿a quién? Telecentro, Clarín. 10.000 millones ganó Clarín gracias a que esta Corte de 4 varoncitos... Eso está muy claro, pero entonces, ¿cómo se transforma esa necesidad de la gente o esa urgencia para la gente en presión política para que el Congreso vote la reforma? Yo creo que ya se ha expresado varias veces. Hemos visto las manifestaciones enfrente del Palacio de Tribunales. Pero no tuerce el empate en el Congreso, digamos. Bueno, ojalá se dé. Trabajamos todos los días para eso. Que yo venga a este programa y a todos los programas que voy, y todos los días machacando sobre la necesidad de devolverle el prestigio a la justicia argentina, de tener jueces imparciales, de tener jueces que se dediquen a hacer justicia, no a hacer política. Si quieren hacer política, que se saquen la toga, que se salgan del despacho y que paguen se metan... ganancias también, ¿no? Bueno, vos sabés que me pasó algo, la verdad que triste, ¿no? Si uno se lo pone a analizar. Pero estuve hablando con una jueza de estas juezas uruguayas que integran la Corte Suprema. Recordemos, son 3 millones de habitantes y son 5 jueces, de los cuales 3 son mujeres. Una de estas juezas, no voy a dar el nombre, me decía, yo siempre veo en la justicia argentina y siempre me llamó la atención cómo los jueces en su país, después de los 75 años, se quieren quedar a toda costa. En nuestro país lo defenestraría la sociedad, no solamente los medios o sus propios colegas. En la Argentina llegan a los 99 años, qué vergüenza. Y dice, pero más vergüenza me da que no paguen impuestos. En nuestro país, a ver, no estoy hablando del otro lado del mundo, estoy hablando de Uruguay. Y justo Uruguay, ¿no? A ver, los jueces, esas son las todo cosas. el mundo va a Uruguay a no pagar impuestos, Sí. pero los jueces pagan. Ahí pagan. Acá no, vas a afectar la independencia. La independencia tiene que ver precisamente con la posibilidad de que todos seamos iguales ante la ley y no tengamos un Macri que hace 21 años que no le paga la deuda a todos los argentinos. Ahora, hubo un La deuda de su fiscal, empresa. el doctor Agüero Iturbe, que decidió no investigar, esto me puede ayudar seguramente Néstor, no investigar las visitas a Casa Rosada, los partidos de tenis en la Quinta de Olivos entre un presidente y un juez. Dice que para no romper con la institución judicial, ¿no? Para no deslegitimarla aún más. Una cosa increíble. A mí me enseñaron de chico, yo soy de Río Negro, la provincia de las manzanas y de las peras. De chiquito aprendimos en la chacra que si vos no sacás la manzana podrida del cajón, se te pudre todo el cajón. Y este juez que dijo esta barbaridad, porque además, a ver, no hay que investigar a un juez corrupto o un juez que arreglaba fallos en Olivos y en Casa Rosada escondidas, porque si no deslegitimamos aún más a la justicia. No, señor, investíguelo, como estuvieron investigando 4 años a Cristina y a Casanelo, pagándole a 2 perejiles de la AFI, de la ex-CIDE, para decir que habían tenido una reunión para discutir un fallo. Después se demostró que era mentira, que la reunión no había existido. Esta es la doble vara. Estos son los jueces que no van más. Estos señores no van más. Ahora, ministro, ellos lo saben, por eso se abroquelan, junto con sus socios, de hoy la oposición. el diagnóstico está más o menos claro. Y también está claro que hay una suerte de valladar de límite que tiene que ver con las mayorías y minorías en el Congreso. Ante esa situación de equilibrio que termina complicando el funcionamiento de todo el aparato judicial, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Es lo que estamos haciendo todos los días, dando el debate. Pero a ver, parece que la cuestión discursiva no alcanza.
Obviamente que no alcanza, porque si hubiéramos obtenido los diputados necesarios en la última elección, capaz que esta discusión no la estaríamos dando. Por eso necesitamos más que nunca los consensos. Por eso es tan importante que tengamos 18 gobernadores argentinos, con lo que eso significa. 18 gobernadores argentinos que tienen diputados en el Congreso de la Nación, que seguramente a la hora de poner en debate, por ejemplo, la reforma o la ampliación de la Corte Suprema, yo quiero ver qué hacen esos diputados y diputadas que representan a esas provincias de esos gobernadores. Ahora, la Ciudad de Buenos Aires espera un fallo a favor en lo que tiene que ver con la coparticipación por parte de la Corte. Ya lo anticipó Clarín en La Nación. A nadie le llama la atención. Es muy bueno. Digamos, ser periodista judicial en la Argentina, lamentablemente, con este poder judicial es lo más fácil que hay, porque vos ves quién está enfrente y de qué se trata el caso y ya sabés cómo van a votar. ¿Néstor puede responder esta pregunta o no? ¿No te parece, Néstor? Es cierto que hay una previsibilidad en determinadas cuestiones, pero también es cierto que es el propio poder judicial el que anticipa qué es lo que va a hacer, porque de alguna manera con eso también crea un globo de ensayo, va tanteando, pulsando el ánimo de la sociedad para ver cómo va a impactar eso. No va a haber un nuevo error como la ley del 2x1, eso no va a pasar porque aprendieron la lección. Yo creo que lo que sí va a pasar, o lo que debe estar por pasar, o lo que están tramando, ¿no?, es que debe ser muy complicado, porque, a ver, en el 2016 cuando Macri joroba, porque esta es la palabra, todas las provincias argentinas, con ese famoso decreto sin consultar a nadie, con un decretazo de un plumazo, una firma, Macri le roba coparticipación a todas las provincias argentinas para dársela a su socio, a Larreta, con la excusa, fíjate vos, de pagar, financiar todos los argentinos, la policía de la ciudad, el traspaso de la policía de la ciudad. En ese momento, con el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comandada por el socio de Macri, Horacio Larreta, recibía el 1.4% de coparticipación. De un decreto Macri lo potencia al 3.7, 3.75. Claro, después todos los gobernadores se empiezan a dar cuenta, pero discúlpeme, presidente Macri, la policía de la ciudad le sale a Larreta 30.000 millones a valores actualizados. 30.000 millones al mes. Es lo que le sale pagar los sueldos, pagar la nafta de los patrulleros. 30.000 millones al mes. Con el decreto de Macri del 2016 que le roba coparticipación a todo el resto de las provincias, hoy Larreta estaría recibiendo 186.000 millones. ¿A dónde fueron a pagarlos? ¿A dónde fueron a parar los otros 150.000 millones que le venían sobrando a Larreta? Esta es la pregunta. Y debe ser muy interesante qué estará por hacer la Corte para justificar esto, ¿no? Si es que efectivamente le terminan dando la razón al Macri y a Larreta, ¿no? Flor. Sí, quería volver un segundo al tema del impuesto a las ganancias y ahí preguntar, muchos de los temas que se charlaron en la entrevista, surgía la falta de consensos, ¿no?, sobre todo en el Congreso. Un proyecto para que todo el Poder Judicial, no solo algunos jueces, paguen el impuesto a las ganancias. ¿No cerraría la grieta en el Congreso y también con la sociedad? Te la abren ante todo. Recién ustedes mismos lo estaban tratando. Una ley que debería ser aprobada por todos. Estamos hablando de dotar de fondos a la cultura nacional, a la cultura argentina, a nuestros artistas. Y ahí está la grieta. Un diputado que fue ministro, una vergüenza, ministro de Cultura de la Nación, pidiéndole que los echen de la Casa del Pueblo, que es donde se sancionan las leyes. A mí me llama la atención. Ministro, la última, nuestra Todo compañera... lamentablemente cae en la grieta. Y algunos se ven favorecidos, porque ahí están, por ejemplo, estos 4 señores de la Corte Suprema, ahí están Irurzun, el creador de las prisiones preventivas express. Nadie se pregunta por qué no las aplicó más. Las aplicaban cuando estaba con Macri. Ahí sí se podía violar el Estado de Derecho, meter preso a dirigentes políticos por el solo hecho de tener la tapa de Clarín en La Nación, desviarle la atención a todos los argentinos mientras ellos venían a hacer lo que venían a hacer. Nos endeudaron como ni siquiera la peor dictadura se animó. Y en menos tiempo. Nuestra compañera Luciana Bertoia en la semana mencionaba los fallos de Iturbe y también algunos otros, incluso algunos vinculados a causas por delitos de lesa humanidad. Y ella tituló su columna como La revancha de los jueces federales contra el gobierno. ¿Suscribiría ese mismo título? Yo no sé si revancha, es como Doro Pro. A ver, y en esto, ojo, porque
Yo siempre trato de no meter a todos en la misma bolsa porque no todos los jueces o no todos los fiscales son iguales. Esto hay que aclararlo porque si no parece que estamos criticando a todos por igual y eso nunca es bueno. Nunca es bueno generalizar. Pero vos fíjate, ¿no? Vos hablabas de Luciana y lo que dice, que coincido bastante. El problema que hoy tenemos es esta doble vara de la justicia, que no es justicia al fin y al cabo, porque la justicia tiene que ser igual para todos. Igual para un jujeño, un rionegrino o un vecino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y tiene que estar hecha por un juez que sea imparcial. Nosotros hoy, te pongo tres casos emblemáticos de la Corte. Tomo a la Corte porque es la cúpula, es la cúspide. Son los que deberían dar el ejemplo a los tribunales inferiores, ¿no? Esto es como una familia. Deberían ellos dar el ejemplo, pero no lo dan, lamentablemente. Fíjate, 2020, abren un per saltum. En los últimos 20 años, el último per saltum que había abierto la Corte era precisamente para voltear la ley de democratización del Poder Judicial. Vaya casualidad. En 2020 abren un per saltum y en 4 semanas fallan a favor de Bruglia y Bertuzzi, miembros de la Cámara Federal, que no para de votar a favor de Macri y en contra de cualquier dirigente empresario que sea peronista, obviamente. 4 semanas sacan el fallo Bertuzzi donde reconocen que Macri trasladó ilegalmente en contra de la Constitución camaristas de un lado al otro. Pero los deja en su lugar. Aún hoy estamos pagando las consecuencias. El fallo Telecentro, 2 semanas para voltear un decreto en medio de la pandemia, cuando nuestros hijos más necesitaban internet y telecomunicaciones, voltean un decreto que beneficiaba a todos los pueblos argentinos en el medio de la pandemia y favorecen a las grandes corporaciones, es decir, favorecen rápido para hacer los deberes a las grandes corporaciones, como por ejemplo la Corporación Judicial, a los grandes grupos económicos. ¿Y qué hace esta misma Corte con las causas que le interesan al ciudadano de a pie? Y de ahí la pregunta, si todo el pueblo argentino le interesa este tema, ¿debería interesarle al que no le interesa, que yo creo que es la gran mayoría? Fíjate vos, te pongo otros 2 ejemplos, así como te puse los 2 ejemplos de que cuando actúan rápido, cuando hay poder económico detrás. Fíjate lo que hicieron en el caso de un genocida, como Blaquier, un empresario que colaboró con la dictadura. 6 años escondieron el expediente en un cajón y cuando ya estaba insano, ya estaba psíquicamente por la edad, no podía ser sometido a juicio, lo sacan y resuelven. 6 años. ¿Sabés cuánto estuvieron para resolver la causa Florial de Avellaneda? Una causa emblemática también de la época de la dictadura. Un chiquito de 15 años secuestrado en 1976, torturado y asesinado. Más de 8 años dormida en un cajón de la Corte Suprema. Esta doble vara, ¿no? Esta doble velocidad. Cuando hay plata y corporaciones, fallan rápido. Y después, cuando están las causas que les interesan a todos, pongo el ejemplo más grosero, ¿no? Pero te puedo poner el caso de un ciudadano argentino que estuvo 16 años preso y la Corte frenó el recurso 5 años y después se demostró que esa persona era inocente. ¿Quién le devuelve esos 5 años en la Corte el expediente dormido? Ministro, ojalá la política pueda modificar esto. Gracias por haber venido. Vamos a seguir haciendo lío y mostrándole a todos los argentinos y argentinas la necesidad de tener todos una justicia que recupere el prestigio y que sea imparcial e independiente, que es lo que corresponde. Que esté muy bien. Gracias. Bueno, nos vamos al corte. Cuando volvamos, vamos a charlar sobre pequeñas y medianas empresas. Hoy hay algunas novedades. Flor tiene, quizá para anticipar algunas medidas que está pensando el gobierno en materia económica. ¿Y qué pasa con el tema del gasoducto y la causa que efectivamente se abrió alrededor del tema? Todo eso después del corte. ¿Estás en La Rioja? Estás en tu canal de bandera. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Al frotarlo, como que cambias un poco eso y lo cargas negativamente. Corazón con corazón. Toma. 4 de 2. Acá tengo. Toma, Diego. La hora referida me está matando.
Toma, sí. Noche de Mente. Lunes a viernes, 22 horas. Televisión Pública. Hoy viene Fena de la Mayora. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Me encantan mis axilas depiladas, suaves y frescas. Amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria. Todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAV, con óleo protector y 48 horas de protección. Nuevo DAV, el mejor cuidado. Qué bien la vi. Con BBVA puedo sacar efectivo del cajero sin tarjeta. Me siento tan libre como la esquina de Libertad y Libertador. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Este Día del Padre queremos celebrar junto a ellos, cerca o a la distancia. Clarín presenta el regalo ideal para papá. Una botella de vino Nina Gold Malbec y 2 copas. Además, una edición con las mejores recetas para preparar los más ricos platos para compartir. Ya está en tu kiosco a solo 1.999 pesos con 90. Pedilo. Nueva fórmula Rexona 72 horas. Testeada al límite. Y aprobada. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Nuevo Rexona. 72 horas de protección para que nada te detenga. Rexona no te abandona. ¿Sentís que tu acondicionador no alcanza? Invitamos a la fotógrafa Sandra para probar el super acondicionador DAV. Se testearon 2 mechas de pelo con diferentes niveles de daño. Solo una de las mechas fue tratada con super acondicionador DAV y la otra con un acondicionador común. Las áreas más brillantes muestran el nivel de daño en el pelo. La mecha tratada con DAV presenta menos daño porque tiene 8 veces más poder de reparación que un acondicionador común. Superato acondicionador común. De una música tranqui como esta, se inspira Salta Cautiva. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. A veces escuchamos una voz que nos dice que no podemos más, que no podemos seguir, que hasta acá llegamos. Pero existe otra voz que nos motiva a seguir adelante. Que nada te detenga. Si vos no parás, el nuevo Rexona tampoco. Rexona, no te abandona. Yo quiero cualquier vicio. Elijo siempre el más rico. Chocolate con almendras o con maní o chocolate blanco o cualquier vicio que te quieras comer. Probá los nuevos vicios. Un chocolate con todo el sabor y la calidad de Bonafide. Nuestra piel cuenta una historia, representa nuestro estilo. Es nuestra prenda favorita. Solo Dove tiene un cuarto de crema humectante y cuida tu prenda favorita como ningún otro jabón. Para una piel profundamente nutrida, sentí la diferencia con Dove. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Bueno, seguimos en Desiguales. Estamos con invitados, ya los vamos a presentar. Pablo anticipó, vamos a hablar del mundo PYME. ¿Cuál es el desafío también del nuevo ministro Daniel Scioli al Frente de Desarrollo Productivo? Pero no sé si ahora tenemos que darle el pie a Néstor o a Nico. Néstor. A Néstor. Tema gasoducto, Néstor. Porque cuando se filtró el famoso off del ministro Culfas, lo que se insinuó es que ahí podía haber un acto de corrupción en el tema de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Fue a declarar Culfas ante Rafeca
Rafecas y el fiscal Stornelli, que preguntó y preguntó mucho y muy a fondo, y Culfas negó un hecho fiscal, de corrupción. perdón? Carlos Stornelli. ¿Sigue laburando? Sí, claro. Sí, sí. Sí, claro. Bien. Culfas negó un hecho de corrupción. Al día siguiente, en realidad, el lunes siguiente, fue Antonio Pronsato, el encargado de la unidad ejecutora del gasoducto, y también negó los hechos de corrupción. Ahí parecía detenerse la causa, pero el juez Daniel Rafecas se preguntó, ¿por qué tanto apuro en construir el gasoducto? ¿Por qué ese apuro puede justificar alguna desprolijidad, algún error administrativo que dé párvulo para pensar que aquí hubo un hecho de corrupción? Entonces llamó a los expertos, primero a los que extraen gas. Fíjate lo que dijo Pedro Locreile de YPF, que es una de las 4 empresas que extraen gas de Vaca Muerta. El sistema de evacuación de gas y de transporte de gas de la cuenca neuquina está saturado o lleno, digamos. No se puede transportar ni un metro cúbico más desde Neuquén hacia los centros de consumo. Si hubiese un nuevo gasoducto para evacuar más producción, todos los productores de la cuenca neuquina que tenemos desarrollos en Vaca Muerta aportaríamos más gas. Los gasoductos están llenos y hace falta gasoductos más grandes o nuevos gasoductos para incrementar la producción, para conseguir el autoabastecimiento. Por eso es importante. Bueno, pero lo dijo uno de YPF, este seguramente lo dijo porque está a favor de lo que hace el gobierno. Bueno, fíjate lo que dice Luis Wiesel de Lenargas cuando declaró hoy a la mañana sobre este mismo tema. Si esa reserva que está ubicada en la cuenca neuquina se pone en valor, se produce ese gas natural, no hay suficiente cantidad de gasoductos para traer ese gas natural hasta los centros de consumo. Mira, los transportadores y los productores coinciden en que el gasoducto es necesario y que es necesario ya. Porque si para 2023 no está listo, la Argentina podría tener que gastar mucho más dinero del que tiene en seguir importando gas. Clarísimo. Gracias, Néstor. Ojalá se resuelva pronto y comience esa construcción. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados y vamos a escuchar a Flor, porque alguna de las cosas que va a contar Flor Barragán va a impactar de lleno en la actividad PYME. Estamos con Alfredo González, es presidente de CAME. Alfredo, buenas noches, gracias por venir. Y Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos. Bueno, a ver, entre la asunción de Scioli, que nos va a explicar Nico, y las medidas económicas de Flor, armamos seguramente los temas de interés para nuestros invitados. Nico, asumió Scioli. En realidad ayer a la tarde ya estaba cumpliendo funciones, estuvo reunido con el presidente Alberto Fernández, con Miguel Pese del Banco Central, con Martín Guzmán, analizando y preparando ya un montón de cosas de las que ahora Flor les va a dar algunos detalles. Recordemos que sabemos que va a ser el ministro de Desarrollo Productivo desde el sábado de la semana anterior, es decir, hace 11 días. 2 tareas centrales les dio el presidente Alberto Fernández a Daniel Scioli, que sabemos, por lo menos por lo que fue por su gestión en el gobierno bonaerense, que es alguien que agarra el lugar y por lo menos muestra mucha actividad. Se encarga de que se lo vea muy activo. 2 tareas. La primera, ayudar en la contención de la inflación. Vos decís, ¿por qué si la Secretaría de Comercio la sacaron del Ministerio de Desarrollo Productivo y la mandaron a Comercio? Bueno, apuestan a la relación que pueda tener con algunos sectores puntuales de la industria para colaborar con la, por lo menos, si no es con la baja de los precios, que no sea con la suba tan significativa. Y la segunda, que también tiene que ver con algo que ahora va a detallar Flor, tiene que ver con las importaciones. Abril de este año es el mes con el récord de importaciones más grande de los últimos 10 años. Se fueron más de 7.000 millones de dólares en importaciones, la gran parte por la demanda de la industria que está atada ¿a qué? Al desarrollo de la economía. Claro. La economía crece, demanda insumos y de hecho, fíjate que mientras le van a pedir a Daniel Scioli que encuentre la manera de reducir esas importaciones, hay sectores de la economía que todavía están diciendo que están sufriendo muchas trabas para poder acceder a esos dólares para traer importaciones, así que me parece que Flor tiene algo para contarles. A ver, antes de que Flor responda, le quiero preguntar sobre esto a los invitados. El sector PYME, la pequeña y mediana empresa que no es la grande industria, ¿está teniendo problemas para importar? ¿Cómo está en ese aspecto? Bueno, sí, realmente tenemos sectores que tienen problemas para importar y eso tiene que ver con la resolución del Banco Central que pone límite a las importaciones para aquellos sectores que han importado un 5% más que el mismo mes del año pasado. Lógicamente que la industria PYME creció, esto de público conocimiento, y toda la industria PYME que ha crecido demanda más materia prima. Acá el problema está
en las materias primas. No podemos importar materias primas justamente por las limitaciones que impone el Banco Central. Lo que nosotros decimos que esto no debe hacerse a través del Banco Central, a través de la resolución 7466, sino que esto lo tiene que manejar el Ministerio de la Producción. Por eso, uno de los temas que le vamos a plantear a Daniel Scioli es justamente intervenir en esto para que del Ministerio de Producción se determine quiénes son las empresas que pueden importar y que se permitirle... pongan parámetros de prioridad, si se quiere, que no haya un sobreestoqueo en algunos sectores con productos que no se necesitan de urgencia. No, lógicamente, aparte es cierto que las importaciones han aumentado 200 millones de dólares más que con respecto al mes anterior. Es decir, se está importando más cantidad y tenemos más problemas en el sector pyme industrial que tienen limitadas las importaciones. Quiere decir que hay alguien, independientemente de las importaciones, que está demandando la compra de energía, pero hay sectores que nosotros decimos que son las grandes empresas, que son las que están importando mayor volumen. Entonces acá hay que regular ese comercio exterior y determinar, usar un criterio realmente válido para que no se vea perjudicado cientos de pymes, pequeñas y medianas empresas, que a su vez importan materia prima y exportan. Quiere decir que están teniendo problemas con sus exportaciones también. Flor, ¿cómo es el tema del trilema? Sí, les traemos entonces las medidas que se vienen. ¿Y por qué hablamos de trilema? Porque vamos a ver que si se quieren aplicar, van a ayudar a algunos objetivos, pero no tanto a otros, y es muy difícil en este contexto que puedan cumplir todos. Las medidas concretamente son las que vemos en pantalla, están relacionadas a los pedidos que le hizo el presidente Alberto Fernández a Daniel Scioli. Primero se viene una suba en la tasa de interés, seguramente esto sea mañana. Después un refuerzo a las restricciones cambiarias. ¿Qué es esto? Ver el tema de las importaciones. Uno lee restricciones cambiarias y piensa, uy, más cepo, uy, ¿qué va a pasar con la tarjeta, el turismo? Todo eso está descartado, no se prevé ningún cambio en dólar tarjeta ni en el turismo, pero sí vamos a empezar a escuchar una palabra: sintonía fina a la hora de importar. Las importaciones son récord histórico, pero hay un montón de pymes con problemas para importar. Bueno, ¿cómo combinar eso? Bien. Y si hablamos del trilema es traer un concepto universitario, lo disfrazamos un poco para contar un poco qué es, que si vos ves estas medidas, no pueden cumplir todos los objetivos a la vez. Si podemos ver la otra placa, lo que vemos es, por ejemplo, si vos querés subir la tasa de interés y te puede ayudar con la inflación, pero ¿qué pasa con el crecimiento de la economía? Esto no puede llegar a ahogar a las pymes. Y la segunda, y ya con esto cierro, reforzar las restricciones cambiarias. Te puede ayudar a acumular reservas, algo que está pidiendo mucho la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero de vuelta, ¿qué pasa con la actividad económica? Si vos frenás las importaciones, acumulás reservas. Eso no te puede traer un problema con la actividad. Bueno, ¿cómo cumplir estas tres cosas a la vez y a la vez aplicar las medidas? Alfredo, ¿preocupa si se suben las tasas? Sí, preocupa y mucho, más aún. ¿Por qué? ¿Nos explicas bien así? Sí, el 30 que no somos muy de este duchos. mes terminan las promociones de los ahora, que es ahora 3, 6, 12, 18. Sí. Esta suba de tasa ya es una complicación porque indudablemente va a subir la tasa de referencia de estas promociones, que es la única herramienta que se tiene a nivel país para poder vender y, por supuesto, nuestros clientes poder financiar sus compras. O sea, bajaría el consumo, la gente compraría menos. Compraría menos. Sí. Si sube las tasas, ya bajaría eso. Imagínense si es que no tenemos esta herramienta, si es que no prorrogan ahora 12 a partir del 30 de junio. Nosotros entendemos que lo van a hacer como se viene haciendo hace varios años, pero bueno, es un faro muy llamativo, la suba de tasa que va a haber, porque indudablemente ya va a impactar nuevamente, y la tasa de referencia por la cual se mueven estos programas van a subir y bueno, va a volver a complicar el consumo, ¿no? ¿Tienen buen acceso al crédito las pymes hoy? No, sí por intermedio de los ministerios, de Producción Nacional, Ministerio de las Producciones Provinciales, los bancos públicos de las provincias, pero no del sector bancario privado. De hecho, nosotros ya con el equipo del Ministerio de la Producción estuvimos trabajando porque los cupos que se dan no son bien aprovechados o son muy mal aprovechados, por decirlo así, por parte de la banca privada financiera argentina.
es un sector que, bueno, indudablemente no colabora nunca con el sector productivo nacional y, por supuesto, nosotros siempre le pedimos al Ministerio y al Banco Central que intervenga en ese sentido porque realmente se necesita tener mucho más acceso al crédito del sector financiero privado argentino. ¿El cambio Culfas-Scioli les preocupa? ¿No les genera ningún tipo de ruido? No, nosotros realmente Scioli es una continuidad de la reindustrialización que venimos llevando adelante con Culfas, que realmente ha permitido que se recuperaran 1000 pymes industriales del 2020 al 2022. Llevamos perdido 5.000 pymes industriales y creo que justamente la llegada de Scioli va a potenciar, va a darle continuidad y potenciar. O sea, las pymes confían en la gestión. Sin ninguna duda, Scioli es un hombre no solamente que tiene una gran experiencia política, es un hombre de consenso, sino que viene con una experiencia cuando era gobernador y un impulso muy fuerte que le ha dado a los parques industriales, donde se han generado más de 100 parques industriales en la Argentina. Entonces quiere decir de que acá hay una gran confianza porque es un apoyo al sector pyme que vemos que se va a hacer realidad. ¿Flor? Sí, quería consultarles sobre el tema de los dólares paralelos. Si bien una pyme importa el dólar oficial, esta suba muy fuerte que tuvo el dólar blue, también los dólares financieros, ¿va a impactar en precios? Sí, impactan directamente, porque nuestros proveedores que importan a dólar oficial, al hacerlo, al pasarlo los precios a las pequeñas y medianas empresas y principalmente a las industriales que se maneja el colega aún más todavía, se pasan a dólar blue, ¿no? Nunca te pasan a dólar oficial. O sea, no porque haya una razón lógica, sino porque especulan con el dólar ilegal. Exactamente. El problema es que lo que estamos teniendo ahora es un aumento en dólares de los insumos difundidos y de los productos de los repuestos que requiere la industria para poder producir. ¿Esto en qué nos perjudica? Bueno, en las exportaciones, por ejemplo. Nosotros, si bien compramos en dólares oficiales y vendemos en dólares oficiales, pero se nos ha aumentado el costo para exportar, ya sea por el problema del financiamiento, las tasas de interés, por el problema del costo energético que ha aumentado a partir de mayo un 70% para la industria en el mercado eléctrico mayorista. Entonces todo esto genera un inconveniente en las exportaciones. Por eso que nosotros, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuál es una de las propuestas que queremos proponer? Que parece a lo mejor un poco, pero necesitamos un dólar para la exportación. Tenemos sectores muy sensibles. Un tipo de cambio diferenciado. Un tipo de cambio diferenciado para que esas empresas puedan seguir exportando y seguir sosteniendo no solamente el mercado que hemos generado en el exterior, que no es fácil, cuesta mucho trabajo, sacrificio, poder exportar, sí, sino también sostener la fuente de empleo. Entonces, ahí es donde necesitamos justamente un tratamiento. Con respecto a la fuente de empleo, tenemos información, me parece, para mostrar en pantalla, que alcanzó los 12,6 millones de personas el incremento en el trabajo registrado, ahí lo estamos viendo, son 447.000 nuevos aportantes. ¿Ustedes esto lo están viendo en la pequeña y la mediana empresa, la toma de empleados y empleadas? Sí, por supuesto que se está viendo, pero entendamos que también no se han producido los mismos nacimientos en empresa, ¿no? Nosotros tuvimos una mortandad importante en los últimos 10 años de casi 46.000 empresas. Una suma importante. O sea, las que sobrevivieron crecen, pero no hay nuevas. No hay nuevas, no se están generando nuevas y bueno, eso hace justamente este contexto, ¿no? Y agregando un poco al incremento de costo que decía el colega, el transporte es algo que realmente se encareció muchísimo. Claro. Me refiero al transporte exterior, ¿no? Para justamente las exportaciones. Tenemos que cerrar, 5 segundos. Yo quiero decir, mi compañero habla sobre las 40 y pico mil empresas, se está refiriendo también al sector comercio. En el sector industria hemos perdido 7.000, se recuperaron 1.000. Quiere decir que, a diferencia del comercio, la industria se fue recomponiendo. Claro. Bien. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a los dos. Siempre esa agenda desigual es el tema pequeña y mediana empresa. Bueno, nos estamos yendo y en este humilde acto, usala. No, ya está, te la regalo. ¿La uso yo? No, espera. Usar la lapicera, Caruso. Hasta mañana a las 9 de la noche.